Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. El Brexit está vivo y muerto a la vez. Menuda paradoja. Hablando del gato de Schrödinger, la economía también está viva y muerta a la vez. Los mercados de valores dicen que vivimos tiempos de bonanza, mientras que los bancos centrales, que apuestan cada vez por más y más flexibilización cuantitativa y por políticas de tasas de interés cero o negativo, nos auguran un negro futuro. ¿Puede estar la economía en dos lugares a la vez? ¿Stacy? Max, sí, ha sido un verano paradójico, cuando menos. Estuvimos en Estados Unidos, pero también aquí, porque los medios de comunicación de todo el mundo, por primera vez desde que Diana y Carlos se casaron, han centrado toda su atención en el Reino Unido. Los medios estadounidenses han cubierto la noticia de forma ininterrumpida. Ahora ya hemos vuelto y se supone que el Brexit se produjo mientras estábamos fuera, pero ahora que estamos aquí parece como si nunca hubiese sucedido. No estoy segura de que haya pasado como explica Frédéric Ducrozet, que se define a sí mismo como economista de mercados y observador del BCE. Definitivamente el Brexit de Schrödinger. Creo que es un titular muy acertado. Sí, el Brexit de Schrödinger. En realidad todo tiene que ver con una cosa. Se trata de otra forma de subsidio para las clases altas de la economía. Otra ayuda más para los ricos, subvencionada por los pobres. Por ejemplo, ya estamos viendo cómo la inflación en el precio de los alimentos provocada por la caída de la libra está afectando a las clases más pobres, que son precisamente las que destinan un porcentaje mayor de sus ingresos disponibles a alimentos. Así que es otra forma más de ayuda para los más ricos. Por supuesto, nunca llegará a materializarse porque, en primer lugar, es imposible cumplir con los plazos y, en segundo lugar, ni siquiera se ha activado el artículo 50 que iniciaría el proceso de salida. Y es que una vez que se active el artículo 50, el reloj empezará a correr y el Reino Unido perderá poder de negociación. Al final será una chapuza de enormes dimensiones que se traducirá en cuantiosas ayudas para las clases altas que una vez más correrán a cuenta de los más pobres. Me pregunto si en el futuro correrán leyendas urbanas parecidas a las de ese soldado japonés que fue encontrado 30 o 40 años después en una isla del Pacífico y que pensaba que la Segunda Guerra Mundial todavía no se había acabado. Quizá en 30 años habrá personas aquí en el Reino Unido que sigan pensando que el Brexit sí sucedió. De verdad, hay que guarden ese recuerdo. Sí, pero fue muy emocionante estar en Estados Unidos durante el fraude del Brexit porque todos hablaban de él. Fue el titular estrella en Estados Unidos, algo poco frecuente ya que los medios estadounidenses no suelen hablar de política británica. En el Reino Unido, sin embargo, los medios cubren a menudo noticias relacionadas con la política estadounidense. La BBC en sus programas nocturnos suele hablar de la actualidad de este país. Pero que los medios estadounidenses cubran lo que sucede en el Reino Unido es algo casi inaudito, así que el hecho de que el Brexit recibiera atención mediática a nivel mundial fue algo excepcional. Sí, y ahora que mencionas a la BBC, este canal estuvo muy interesado en la evolución del rublo, mientras que la libra apareció en los titulares de esta semana, porque por supuesto se ha coronado como la peor divisa de este año hasta ahora. Pero antes de hablar de esto, me gustaría compartir este fragmento del Financial Times, que se publicó mientras cruzábamos el charco. La semana pasada, Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, desveló un completo programa de medidas de flexibilización monetaria destinadas a actuar como un colchón para la economía ante una posible recesión económica como consecuencia de la votación del Reino Unido a favor de abandonar la Unión Europea. El paquete de medidas sorprendió a los mercados financieros por su magnitud y provocó una caída aún mayor del rendimiento de la deuda pública, puesto que los inversores apuestan por años de estímulos económicos. Años de estímulos económicos y más flexibilización cuantitativa. De hecho, Mark Carney ya ha intentado comprar todo lo que ha podido en el mercado. Vamos a analizar ese desastre que se ha desatado desde que cruzamos el charco para llegar a Londres. Pero ya hay una primera consecuencia. La libra ha seguido cayendo. A continuación podemos ver un gráfico de Bloomberg en el que se recogen las mejores y las peores divisas mundiales durante el año 2016. Se titula Reclamando el trono, y aquí podemos ver la evolución de la libra británica. La libra es la divisa que registra el peor rendimiento del 2016 con una caída del más del 10%, seguida por el peso argentino también a la cola. El real brasileño, el yen japonés, el rand sudafricano y el rublo ruso encabezan la clasificación. Recuerdo que antes de irnos de viaje, la BBC estaba muy interesada en los movimientos cambiarios. Ya no sé si han seguido cubriendo este asunto y su relación con la economía del Reino Unido, pero aquí tenemos los datos. Sí, cuando el rublo cotiza a la baja en el Reino Unido hay muchas risitas y mucha burla. Jaja, mira, el rublo ha bajado. Sin embargo, ahora que el Reino Unido está viviendo en primera persona esta caída y la libra se ha convertido en la peor divisa de todo el mundo, solo vemos a los expertos rascarse la barbilla y preguntarse, vaya, qué interesante, ¿a qué se puede deber esto? Además, antes nos hablabas de Mark Carney, quien ha rebajado las tasas de interés un 50%.
Sí, Ha reducido drásticamente las tasas en el Reino Unido. sí podemos explicarlo. Sí, se han recortado un cuarto de punto. Sí, 25 puntos básicos pueden parecer pocos si pasamos del 5% al 4,75%, por ejemplo. Sin embargo, si pasamos de un 0,5% a un 0,25%, estamos hablando de un gran recorte, una bajada del 50%. Sí, y además habla de esta bajada en relación al Brexit, ya que la salida del Reino Unido va a requerir todo este dinero fresco. ¿Pero quién va a pagarlo? Pues los pensionistas, la gente que tiene su dinero en el banco y que hasta ahora recibía los intereses de este dinero en las cuentas de las pensiones. El sector de los seguros, que se enfrenta a serios problemas, ya que no puede pagar a sus clientes por culpa de estas tasas de interés, que se han mantenido muy bajas durante demasiado tiempo, etc. Así que una vez más se les quita el dinero a ahorristas y pensionistas, a la clase trabajadora básicamente, y se les entrega a todos aquellos que ahora pueden estar expuestos a un determinado nivel de riesgo porque decidieron respaldar este experimento llamado Brexit. Sí, vamos a analizar el coste inmediato que este recorte del 50% en las tasas de interés tendrá para las pensiones. Pero antes me gustaría hablar de otro asunto. Todo esto forma parte de esta misma historia interminable en la que se ha convertido la caída deflacionista de la economía mundial. Existe inflación en algunos sectores económicos, pero en general la burbuja de la deuda es muchísimo mayor que la economía real. Así pues, esa enorme caída deflacionista está eclipsando la inflación y esa pequeña porción de economía real llamada tierra. La libra recupera el trono de peor divisa del mundo ahora que los estímulos del Banco de Inglaterra empiezan a hacer efecto. Antes de que el Banco de Inglaterra renovase su programa de compra de bonos el pasado lunes, la libra ya había cedido el dudoso honor de ser la gran perdedora de las 32 grandes divisas mundiales al peso argentino, mientras se recuperaba de sus niveles mínimos después del Brexit. Sin embargo, ahora que las medidas de flexibilización económica diseñadas para blindar a la economía británica frente a las posibles consecuencias derivadas del Brexit empiezan a surtir efecto, la libra vuelve a estar por debajo de $1,30 por primera vez desde julio. Como acabamos de llegar de Estados Unidos, donde se está celebrando una campaña presidencial de chiste, me parecía una buena oportunidad para hablar de perdedores. ¡Perdedores! Creo que venía bastante a colación. Sí, además el recorte de las tasas de interés no se combina con una respuesta para fomentar las exportaciones ni activar la economía. Hablamos de una economía totalmente dominada por la financiarización a través de la City de Londres. Y, desde luego, esta caída en la cotización de la libra no va a ayudar a reanimar este sector en concreto. Este reajuste de las políticas a gran escala tendría sentido si, por ejemplo, favoreciese a las clases trabajadoras, al sector industrial, etc. Si esto fuese así, ¿qué pasaría con el Partido Laborista aquí en el Reino Unido? ¿Va a apoyarles el gobierno diciéndoles a los trabajadores que hacen falta, que son necesarios para seguir produciendo cosas? No, para nada. Están intentando diezmar al Partido Laborista y al mismo tiempo diezmar a la City de Londres. Así que se están cargando los dos pilares de esta economía que agoniza utilizando el Brexit y las bajas tasas de interés. Es una locura. Sí, con una libra a niveles mínimos, por supuesto. Lo único que el Reino Unido exporta son servicios financieros, derivados, deuda, permutas de cobertura por incumplimiento crediticio, rehipotecación infinita, es decir, más fraude. Así que, desde luego, una libra cotizando en niveles mínimos no le hace bien a la economía mundial, pero desde luego no le hace ningún bien a la industria de las pensiones. Y aquí tenemos toda una serie de titulares al respecto. El déficit de los planes de pensiones de prestación definida del Reino Unido está provocado por los mínimos históricos de los rendimientos en el mercado de gilt. El déficit de las pensiones del Reino Unido alcanzó el lunes la cifra récord de 935.000 millones de libras. Es una información de Hymans, una consultora en materia de fondos de pensiones y productos similares, que afirma lo siguiente. Los mínimos históricos de los rendimientos en el mercado de los gilt aumentaron los pasivos de los planes de pensiones del Reino Unido hasta un máximo histórico de 2,3 billones de libras el pasado lunes. El déficit agregado del Reino Unido es el peor de toda la historia del país, con un valor de aproximadamente 25.000 millones de libras. Y todo esto es una consecuencia directa de los bajos rendimientos. Sí, en realidad esta sería la clave de toda esta sección, de esta conversación que estamos teniendo. El Reino Unido decide celebrar un referéndum en el que finalmente se vota a favor del Brexit. Fue una votación sentimental, por llamarla de alguna manera, de todas esas personas que querían darle una buena patada en el trasero a David Cameron y echarlo del gobierno. Como resultado, el Banco de Inglaterra se da cuenta rápidamente de que se trata de una situación muy desestabilizadora y recorta las tasas de interés un 50% para fingir y extender la situación, reempaquetar todos sus productos y volver a venderlos, aumentando el plazo de vencimiento y bajando las tasas. Como resultado, toda la industria de las pensiones, que depende de las tasas de interés, así como la industria de los seguros, se encuentran al borde de una violenta crisis y registran el nivel
nivel de pasivos más altos de su historia. Y la situación empeorará porque los bonos de estas carteras de pensiones se refinanciarán para financiar a estos pensionistas que intentan conseguir ingresos con unos rendimientos cada vez menores. Me gustaría analizar otro titular. El déficit de los fondos de pensiones del Reino Unido aumenta en julio y empeora tras el recorte de las tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra. El déficit total de los fondos de pensiones corporativos del Reino Unido cubierto por el índice 7800 del Fondo de Protección de las Pensiones aumentó un 6,4% durante el mes y un 72,5% durante todo el año, a fecha de 31 de julio, llegando hasta los 480.000 millones de libras, 539.500 millones de dólares, dado que el incremento de los activos no fue suficiente para contrarrestar unos pasivos en aumento. Bueno, esta es otra pequeña porción de todo el sistema de fondos de pensiones. Hablamos, por lo tanto, de otra nueva crisis dentro de la industria de las pensiones. Parece que volvemos a la paradoja de Schrödinger. Por un lado, las políticas de los bancos centrales intentan hacer que el precio de la vivienda aumente, mientras que el sector de las pensiones se derrumba ante sus narices. Así que, ¿la economía está creciendo o se está viniendo abajo? Pues no lo sabemos. Por su parte, el Banco de Inglaterra está teniendo serios problemas con su nuevo programa de flexibilización cuantitativa, que incluye la adquisición de bonos corporativos en concreto, al tiempo que los fondos de pensiones se desmoronan. Pues bien, el Banco de Inglaterra se quedó 50 millones de libras por debajo de su objetivo para hoy de adquisición en el mercado de los gilt y aún así solo pudo adquirir esta cantidad pagando una cifra muy por encima del precio de mercado, afirma Darren Bassett, responsable de derivados en el Royal London Asset Management. A corto plazo, para cumplir con los objetivos de flexibilización cuantitativa, el banco podría optar por los bonos menos valorados por los planes de pensiones. Así que los fondos de pensiones no quisieron o no pudieron venderle al Banco de Inglaterra, que anda desesperado por comprar cualquier cosa y dispuesto a pagar casi cualquier precio porque, ¿qué más da si se trata de la clasificación crediticia de los contribuyentes? Como les da exactamente igual, están dispuestos a comprar cualquier cosa, pero no había nada que comprar. Yo creo que tengo una solución. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Bueno, en línea con el gato de Schrödinger y como el Banco de Inglaterra está desesperado por comprar, creo que podríamos respaldar al gato de Schrödinger utilizando el gato de Assange. Resulta que Assange ahora tiene un gato que vive en la Embajada de Ecuador con él. Y creo que podríamos utilizarlo como garantía. ¿Utilizar como garantía el Embassy Cat? ¿Ese es su nombre en Twitter? Sí, el Embassy Cat. El mismo que se encuentra en la Embajada de Ecuador y que vive con Julian Assange. Sí, porque está aquí, pero no está aquí, porque está en territorio ecuatoriano, pero en Londres. Sí, es verdad, está en Londres, pero en realidad se encuentra en Ecuador. Sí. Es un gato, pero en realidad es el gato de Julian Assange. Exacto. Ya hablamos de la industria de las pensiones, pero en realidad hablamos de un sector en quiebra. Igual que el Banco de Inglaterra, que quiere comprar cosas, pero la gente no quiere vendérselas. Aún así, ellos incluyen estas cosas en sus cuentas. Mientras tanto, las 4 grandes firmas contables están siendo investigadas por haber cometido graves errores contables. Así que Schrödinger era contable. Añade todo esto al cóctel. Assange es libre, pero no está en libertad, así que todos estos factores se combinan para dilucidar cómo rescatará la economía del Reino Unido. Muy bien, vamos a hacer un pequeño descanso y después seguiremos hablando de ello en profundidad. ¡No se vayan! Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert y estamos hablando del gato de Schrödinger. ¿El gato de Schrödinger está o no está? Pues depende de cómo se mire. Así es la economía en la que vivimos. Por un lado, se podría decir que está creciendo porque los mercados bursátiles registran máximos, pero por otro, se podría decir que se está derrumbando porque los planes de pensiones están en quiebra. Los bancos centrales son el eje central, el centro de este enorme holograma llamado política monetaria que inyecta en el subconsciente colectivo el meme de la liquidez. Pero después, cuando intentan comprar los bonos necesarios de los fondos de pensiones para mantener este autoengaño, los fondos de pensiones se ponen en huelga y dicen no, no nos compren más bonos, tenemos que pagar a nuestros jubilados. Así que el holograma está a punto de desaparecer y después, como dijo Warren Buffett, solo cuando baje la marea se sabrá quién nadaba desnudo. Pero nosotros nos encontramos en Londres, donde hay muchísimos restaurantes a los que se puede ir completamente desnudo. Hablamos del nudismo de Schrödinger. ¿Estoy desnudo adrede en un restaurante o ha llegado a esta situación de forma accidental? Nadie lo sabe. ¿Está aquí? ¿No está aquí? ¿Está allí? Vaya. Deberíamos presentar el programa desnudos. A mí me gustaría. A ver, ¿quién quiere que lo presentemos desnudos? Stacey, ¿puedo presentar el programa desnudo? Sí, esto también es el Kaiser Report de Schrödinger, porque yo soy la invitada, pero a la vez soy la presentadora y estaba en la primera parte, pero ahora también estoy en la segunda. Sí, es la nave del terror y vamos directos hacia un agujero negro cuántico. Bien, para terminar con el tema del sistema de los bancos centrales de Schrödinger, vamos a pasar del Banco de Inglaterra al BCE, que podría ser una proyección de nuestro futuro aquí, o quizá el futuro ya está aquí, es imposible saberlo. ¿Cómo el BCE ayudó a comprar Krispy Kreme?
Esta historia me encanta. Ya estuvimos hablando de ella el otro día. Es buenísima. Cuéntaselo a la gente. Cuéntaselo. Sí, bueno, todos conocemos Krispy Kreme, la empresa que cosechó un gran éxito en Estados Unidos con sus donas. En fin, ¿qué quieres? La típica chica sureña que se ve atrapada en el vórtice de Hollywood, se hace famosa, después se droga y acaba con toda su carrera. Algo así, ¿no? Sí, la empresa salió a bolsa, su cotización subió y después bajó. Ahora creo que se trata de una empresa de capital privado. JB es el nombre de la empresa que la compró y los bancos centrales adquirieron un 21% de los 150 millones de la emisión de bonos de JAB Holdings, una transacción que coincidió con el primer día del programa de adquisición del sector corporativo por parte del Banco Central Europeo. Así que el BCE básicamente financió la compra apalancada de Krispy Kreme por parte de esta compañía, JB Holdings, cuando la primera fue adquirida. Es una información de Zero Hedge, quien sugirió casi de broma que esto había sido así cuando se produjo. Sin embargo, parece que la información es correcta. La gente ha investigado el asunto. Creo que Reuters estuvo investigando y resulta que sí, que el BCE compró el 21% de los bonos. Sí, después de las instituciones demasiado grandes para caer, tenemos a las demasiado gordas para morir. Sí, hay que comprar docenas de estos donas para ir engordando cada vez más y que se conviertan en la base de toda una economía asentada en el consumo de donas azucarados. Esto es lo que ha pasado. Déjame que lo explique. Existe algo llamado riesgo moral, un concepto según el cual los bancos no deberían financiar a empresas que son incapaces de mantenerse en pie por sí mismas, ya que acabarían contribuyendo con una economía muy parecida a la de la Unión Soviética, en la que no existiría la libre competencia ni el libre mercado que permite generar dinamismo, empleos, inflación y una economía operativa. Así pues, los bancos centrales no deberían ayudar a estas instituciones cuando las cosas se descontrolan, o, en teoría, deberían imponer una serie de estándares que regulasen el mercado. Sin embargo, el propio Banco Central Europeo ahora se dedica a financiar compras apalancadas. Fusiones y adquisiciones. Fusiones y adquisiciones. Las compras apalancadas son el próximo paso. Sí, fusiones y adquisiciones de tiendas de donuts estadounidenses. Es decir, ahora los europeos se dedican a financiar los tratos con tiendas de donas estadounidenses. Bueno, tengo una idea que se enmarca bien dentro de este desplome deflacionista del que estamos hablando. Además, tendría todo el sentido del mundo. Quizás se están preparando para posibles disturbios. De hecho, sabemos que lo están haciendo y necesitan más policías. Así que la mejor forma de atraer a los policías es conseguir donas. Claro, primero tienen que conseguir los donuts y esto hará que vengan los policías. Sí, creo que puede ser eso. Claro, los policías llegan atraídos por los donuts y así tienen a suficientes hombres como para contener una revuelta social como la que está asolando las ciudades de Estados Unidos. Sí, parece que hemos resuelto esta cuestión filosófica tan antigua. ¿Qué fue primero, el dona o el policía? Sí, creo que por fin hemos resuelto el enigma. Obviamente primero fue el dona. Sí, además la economía está tan bien en Estados Unidos que por eso se producen revueltas en todas las ciudades del país. Están que arden. Así que necesitan más policías, más hombres militarizados y más donas. La recuperación es tan grande que van a reducir aún más las tasas de interés y van a comprar más cadenas de donas con el dinero europeo del BCE. Sí, además, mientras estábamos allí, nos quedamos atrapados en el aeropuerto La Guardia. ¿Por qué? Bueno, por un lado, el aeropuerto se encuentra en la primera fase de un megaproyecto de reconstrucción por valor de 5 millones de dólares que se desarrollará durante los próximos 10 años y por otro, y esto tiene que ver con el próximo titular, se produjo un fallo en los sistemas electrónicos de la compañía Delta, algo de lo que nos habla el próximo titular. Las empresas estadounidenses bajo la lupa. La debacle de Delta es en realidad un ejemplo más de la reticencia empresarial a hacer las inversiones de capital necesarias en la industria. Es algo de lo que tú y yo ya hemos hablado en los últimos 950 y pico programas pasados. ¿Hablamos del pasado o hablamos del presente? Pues por lo que se ve, estamos en el presente. El fallo de los sistemas de Delta es la señal de alerta de la industria aeronáutica. La debacle de Delta representa una señal de alerta para un sector aéreo en el que los anticuados sistemas informáticos pueden dejar en tierra a miles de pasajeros. La aerolínea con base en Atlanta, que encabeza la lista de las compañías aéreas más fiables, no es ni mucho menos la única que ha tropezado recientemente. Southwest Airlines afirmó que un fallo informático el pasado 20 de junio le costó decenas de millones de dólares después de que 2.300 vuelos fuesen cancelados. Así que ahora todo tiene que ver con la recompra de acciones. Las compañías no se preocupan por invertir en la empresa, ni en sus sistemas informáticos, ni en los componentes informáticos necesarios para que la empresa funcione. Nadie lo hace, está pasado de moda y los inversores te castigan si lo haces. Lo único que interesa es la recompra de acciones y la disolución de la empresa.
Sí, la Reserva Federal solo tiene en cuenta las cotizaciones bursátiles para determinar si sus políticas son efectivas o no. Mientras tanto, Delta, como tantas otras empresas de Estados Unidos, ha dejado de invertir dinero en la empresa para mejorar su actividad principal y ahora utiliza estos fondos para recomprar sus propias acciones, de forma que las opciones de los ejecutivos sean aún mayores y así poder retirar el dinero y conseguir primas aún mayores. Hemos visto tiendas cerradas en Estados Unidos. Macy's, si no recuerdo mal, era una de ellas. Sí, Macy's tiene cientos de tiendas cerradas ahora mismo. Fuimos a varios centros comerciales de Estados Unidos, vimos algunas tiendas Macy's y estaban totalmente abandonadas. Tienen cientos de tiendas cerradas. ¿Y por qué? Pues porque están utilizando el dinero para recomprar acciones y así salvarle el cuello a los ejecutivos. Y sin embargo, el precio de sus acciones cotizaba al alza. Sí. Estaban por las nubes, las acciones de Macy's han experimentado una gran subida. Sí, y es un uso totalmente indebido de los mercados. Los mercados no sirven para... Sí, pero son inversiones de Schrödinger. Las inversiones están ahí, pero al mismo tiempo no están. Por un lado, las acciones cotizan a niveles máximos, pero las empresas como tal se encuentran a niveles mínimos. Sí, en el próximo desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's van a empezar a hinchar esos globos gigantes, esos muñecos enormes y solo va a haber uno. Bart Simpson, no quedan. Bullwinkle, tampoco. Big Bird, Abelardo, tampoco. Solo va a haber un gran globo, el del director ejecutivo de Macy's, que irá riéndose por todo el desfile. Bien, la negativa de las empresas a invertir en la compañía trae aparejado otro resultado. Ya sabemos que Estados Unidos ha dilapidado parte de su infraestructura. Ahora están dilapidando las aerolíneas porque nadie quiere invertir en los sistemas informáticos de estas compañías. Es cierto que este tipo de inversión siempre resulta complicada y suele salirse del presupuesto sin que nadie sepa por qué. Pero lo cierto es que cuentan con sistemas informáticos que se han ido construyendo durante décadas y algunos de ellos son verdaderamente viejos, como esos famosos discos duros que eran del tamaño del edificio que tenemos justo detrás y que costaban $40 millones. Pues bien, veamos ahora el siguiente titular. Y ahora es cuando la recuperación del empleo se va al traste. Se ha registrado una caída de la productividad en Estados Unidos del 0,5%. La última vez que la productividad cayó durante 3 trimestres consecutivos fue en 1973. Desde el tercer trimestre hasta el tercer trimestre de 1974, 5 trimestres, casualmente en noviembre de 1973, la economía entró en recesión. Un descenso de la productividad durante varios trimestres consecutivos no es de gran ayuda para la economía. Obviamente, todo el mundo está analizando este descenso de la productividad durante 3 trimestres consecutivos y lo que está sucediendo en la economía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el crecimiento de la productividad es tan sumamente bajo? Y no es porque los estadounidenses se hayan olvidado de cómo trabajar. Christian Rangasamy, especialista senior en economía y estrategia del Banco Nacional de Canadá, lo explica así. Los créditos que solicitan las empresas para recomprar acciones en lugar de invertir en maquinaria y equipos nuevos no contribuyen a reforzar la capacidad de crecimiento de la economía. Existen cada vez más pruebas de ello en Estados Unidos, donde la edad media de los activos fijos es la más alta en medio siglo y la productividad ha alcanzado niveles mínimos históricos. Así que todo esto tenía un precio. Toda esa filosofía neoliberal, que lo único que hace es animarnos a comprar acciones, y todas las medidas emprendidas para lograr un mayor rendimiento de las inversiones para un trimestre determinado, el objetivo solía ser un trimestre, después pasó a ser una semana, y ahora hablamos solo de un día, de un momento, incluso de un nanosegundo. Todo eso tenía un precio en la economía real. Sí, me encanta cuando los políticos, algunos ejecutivos de empresas, algunos gestores de fondos de cobertura dicen eso de que si nos pudiésemos deshacer de todas las regulaciones en Estados Unidos, todo iría mucho mejor. Pues bien, tú nos acabas de describir una situación totalmente desregulada, un robo manifiesto sin ningún tipo de restricción que permite que las empresas no realicen inversiones en bienes capitales, sino que utilizan el dinero que los inversores destinan al crecimiento de la compañía para recomprar sus propias acciones. Es decir, no se invierte en la propia empresa. Como resultado, se está creando una clase que se ve permanentemente excluida. No hay ningún tipo de elasticidad, no aumenta el salario de las clases trabajadoras y nos enfrentamos a una situación absolutamente inadmisible. La falta total de regulaciones ha provocado un caos sistémico y todo esto es el resultado de una serie de decisiones adoptadas a nivel ejecutivo en las salas de juntas de todas estas empresas. Sí, pero volvemos a lo mismo. Las políticas de Schrödinger adoptadas por los bancos centrales. Estas medidas tenían como objetivo, o eso decían, reavivar la economía. Sin embargo, solo han servido para saquearla. Porque esas tasas bajas, que en teoría iban dirigidas a los inversores más sofisticados, no han servido de nada.
Los inversores más sofisticados son lo suficientemente sofisticados como para saber que hablamos de una economía de 3 al cuarto, que no hay nada de verdad, así que vamos a desmantelarla y a convertirla en Krispy Kreme. Ahora todo es Krispy Kreme, es como el azúcar que se deshace en la boca sin aportar nada. En resumen, no utilizaron esas bajas tasas para invertir en la economía y en la producción, sino para contribuir a la especulación del mercado inmobiliario y recomprar sus acciones, que es lo mismo que liquidar una propiedad básicamente. Así que ninguna de estas inversiones acabó en la economía real. De hecho, no hay nadie dispuesto a hacerlo. Los gobiernos, desde luego, no lo van a hacer y han delegado en los bancos centrales, que lo único que pueden hacer es actuar en representación de los especuladores. Eso es lo que saben hacer, es su cometido, representar a los especuladores. Los gobiernos están formados por líderes electos que deberían hacer algo y, sin embargo, andan de brazos cruzados preguntándose ¿Brexit? ¿Qué Brexit? El Brexit pasó pero no pasó, en fin, es como el gato de Schrödinger, bueno, mejor dicho, el Embassy Cat. Sí, que contraten a otra empresa contable. Mientras tanto, si vas a uno de estos barrios sumidos en plenas revueltas porque han sido las grandes víctimas de los chanchullos de estas empresas, y hablas con cualquier persona en la calle, te dirá algo así como, sí, no tenemos dinero y los ricos tienen que darnos más dinero. Sí, son las revueltas de Milwaukee. Sí, y si solo muestras ese comentario sin ningún tipo de contexto, parecería que no hay ningún argumento razonable para estas revueltas. Me gustaría terminar con algo que podría resumir todas las historias que hemos tratado hoy en el programa. Ya hablamos de esto, los juicios que podrían acabar con PricewaterhouseCoopers. ¿La empresa está acabada o no está acabada? ¿Qué está pasando? Casio Report les informó en primicia. Sí, otro momento Schrödinger. Bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, este es Herbert. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter, Kaiser Report. Hasta la próxima, adiós.